Pues qué bonito nos recibe Hiroshima con este lindo atardecer. Oigan, y veníamos platicando acá y Hiroshima es ese lugar que siempre escuchamos, pues gracias a la historia, pero la verdad es que nunca nos imaginamos venir y no sé, está padre llegar a un lugar que no tenías contemplado venir, pero siempre estuvo ahí en tu mente. Amigos, y pues Hiroshima es la ciudad que es mundialmente conocida por ser el primer lugar en donde cayó la bomba atómica que dio fin a la Segunda Guerra Mundial. Y pues yo creo que sí ha sido uno de los eventos más trágicos de la humanidad, sobre todo por lo que representan las armas nucleares. Cayó un 6 de agosto de 1945. Y pues en la ciudad vamos a encontrar muchísimos monumentos y construcciones alusivos a estos sucesos. Estas como puertas tienen en muchos idiomas la palabra paz, 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 paz. Y es que enfrente está el Parque de la Paz. Aquí fue donde cayó la bomba, era un centro financiero y actualmente pues es un jardín en conmemoración a los sucesos. Por ejemplo, esta fuente se construyó en conmemoración a las personas que murieron de sed. Se dice que las personas se fueron directo al río a tomar agua, pero por el calor y la radiación se debilitaron y pues murieron pues en ese transcurso. Llama mucho la atención que todo está muy verde, mucha vegetación, arbolitos, y no solamente en este jardín, en todo el caminito en el que veníamos, muchas plantitas. De hecho, recién cayó la bomba, se creía que no iban a poder crecer plantas en los próximos 75 años, pero pues ahora sí que la naturaleza tiene otros planes. La tierra de Hiroshima resultó más fértil de lo que se creía y así está hoy en día. Miren, esta estructura que está aquí como en arco, en la parte de en medio hay una caja que tiene el nombre de todas las víctimas, tanto en el momento como los que murieron por diferentes secuelas de la radiación. Tiene en total 320,000 nombres. Los japoneses hacen como una reverencia cuando se acercan aquí, como en respeto pues. Estamos aquí formados porque está orientada de tal manera que la cúpula de la bomba atómica, el único edificio que se dejó, se enmarca con ese arco. Entonces se dice que se crea una línea visual que conecta el pasado, el presente y el futuro. Ahí está al fondo. Ahorita vamos a ir para allá. Y algo que siempre van a ver aquí son flores, amigos. Hay una inscripción en japonés que dice: descansen en paz, pues el error nunca se repetirá. Esto haciendo alusión que pues ojalá que nunca se vuelvan a repetir los sucesos. Se llama cenotafio de las víctimas de la bomba atómica. Un cenotafio es una estructura funeraria como una tumba, pero donde no hay restos. Solamente es como simbólico. Miren, y aquí enfrentito está esta llama, se llama la llama de la paz. También se ve desde la línea visual que les decía José. Se prendió en 1964 y no se ha apagado desde entonces. De hecho, se dice que no se va a apagar hasta que no desaparezcan todas las armas nucleares del planeta. ¡Qué fuerte! Por obvias razones, pues está restringida al público, amigos, y para mantenerla siempre encendida, se hizo un diseño especial para mantener la llama ahí en medio y se alimenta con propano. De hecho, está diseñada de tal manera que si hay alguna emergencia como un terremoto, no se apague. Hay como una línea secundaria que lo alimenta. Ni el viento fuerte ni las lluvias torrenciales la apagan. De hecho, hasta se escucha el mechero, así como la fuente de gas. A ver, ¿cuál es el pasado, presente y futuro? El pasado es el edificio pues que quedó destruido, el presente es el cenotafio y el futuro es la llama encendida, un futuro sin armas. Ya estamos acercándonos a la cúpula de la bomba atómica, el edificio que dejaron pues como testimonio de la destrucción causada por las armas nucleares. Y pues también es un símbolo de esperanza. Pero bueno, vamos a buscar algo para comer para la bebé y ahorita les seguimos explicando. Amigos, pues nos topamos con un pasillito comercial muy coqueto y ahora sí estamos buscando qué comer porque nos morimos de hambre. Mira nada más, Ruby, ¿no se te antoja entrar a un gachapón a ver qué nos encontramos de algún juguetito o algo? No, vámonos, síguete derecho, síguete, eso es del diablo. Oigan, amigos, la ropa acá la verdad está bien bonita, me gusta mucho el estilo de los japoneses. José dice que de abuelita, pero la verdad a mí me encanta. Sí, está bien locochona, miren, un pantalón, unos jeans hasta abajo y luego arriba como una falda, trae como 2 capas de chaquetas. Mira nada más, bebé, una tienda de la tira de Shonen Jump.
Aquí vamos a ver, Ilústrame, ¿qué es eso? pues la que publica One Piece, Dragon Ball, Sakamoto Days. O sea, es una editorial. Digamos que es una editorial, sí. Como ven con sus revistas de anime. Pero primero la comida, bebé. Aliméntame, luego ya vamos a todo lo que tú quieras. A ver, cuéntenle 1, 2, 3, 4, 5. Un H&M de 5 pisos. Muchas tiendas Finolis por acá, ¿eh? Está enorme este pasillo comercial. Como que es un laberinto, se va diversificando. México presente en los mejores callejoncitos oscuros de Hiroshima. Oh yeah. Es un café latino. Unos taquitos de carne asado, 140 pesos. No está tan mal para hacer en el extranjero. Oigan, pues para nada imaginaba a Hiroshima así, pues tan grande, tan moderno. Yo de verdad pensaba que iba a llegar a un pueblito pequeñito. Amigos, al final entramos a un restaurante que se especializa en okonomiyaki. Resulta que es uno de los platillos típicos de Hiroshima, aunque aquí se prepara diferente a, por ejemplo, el de Osaka. Aquí lo preparan como en capas, de que primero el fideo, luego el huevo, luego el cebollín y así sucesivamente. Nosotros nos imaginamos que han de ser como los tacos en México, que dependiendo de la región es como lo preparan. Al final la esencia es la misma, pero pues tiene sus variaciones dependiendo de la zona. Rubí se pidió un clásico con cebollín y un huevo en la parte de arriba. Mi mamá se pidió uno con una salsita especial en la parte de arriba y ella lo pidió sin la parte del pescado, porque luego tienen unos como trocitos de pescado. Y el mío lo pedí con carne molida y cebollín en la parte de arriba. Pues échenle provechito. Itadakimasu. Y Sofía se pidió unos edamames y un pan con ajo. Itadakimasu. Sí, está muy bueno, amigos. Y una diferencia con el de Osaka es que estos siempre tienen noodles, siempre tienen pasta. Y nos preguntaron de que si spicy, crunchy, udon. Yo la pedí con udon y sabe muy bien. Le va muy bien la pasta. Estamos así como que haciendo conciencia y huevo con pasta, con mayonesa, con una salsa tipo barbecue. Y hasta tienen chile piquín. Hay que echarle. Le llaman la pizza japonesa porque de hecho hasta te dan una espatulita para partirlo como en rebanadas y este se puede compartir. Normalmente luego te prenden estas como planchas al centro para mantenerlos calientes y compartir aquí con toda la mesita. Nosotros pedimos que la dejaran así apagada por la bebé, no vaya a ser que se queme. Y vean, está bien padre que nos dieron así como mesitas bajitas. De hecho nos hicieron quitarnos los zapatos y acá abajo hay como un hoyo en donde uno mete los pies. Está como privadón. Allá atrás de nosotros hay otra mesita, miren. ¿Qué les parece? Comiendo a la tradicional con puertitas corredizas y nuestra plancha al centro. Miren, vimos este video de cómo lo hacían y fue lo que nos llamó la atención y por eso entramos. Aquí están todas las capas que lleva el okonomiyaki aquí en Hiroshima. Amigos, vamos a comprar ahora otro éxito de las redes sociales, los famosos pececitos. Hay con relleno de frijol dulce, con papa dulce, así como camote y... ¿qué es custard, bebé? Creo que es natilla. Pues vamos a comprar uno y investigamos, amigos. Buenos días, alegría. Buenos días, princesita. Ay, ¿quién sigue modorra? Y vean, en este hotel a mí me tocó dormirme de aquel lado y José de este. Ahí, en ese rinconcito. Ahí me tienen. Miren, este de aquí es el hotel donde nos estamos quedando. Se llama Comfort Inn. Al ratito les damos el room tour. Vámonos, mamá. Vámonos. Por cierto, tenían renta de bici gratuita. La verdad es que todos los monumentos aquí están bien cerquita, entonces está práctica esa opción. Qué padre ver flor de cempasúchil por estos rumbos. Eso quiere decir que tienen bien regaditas estas plantas, porque el cempasúchil requiere mucha agua. Dice que estos rosales tienen desde 1949 las rosas de la paz. Como les decíamos, aquí en la ciudad hay muchas estatuas y cosas en conmemoración a todos los eventos por la bomba atómica. De hecho, ahorita vamos caminando hacia el Jardín de la Paz, que nos faltaron algunos detallitos que Rubí tenía en el itinerario, pero realmente
Normalmente pues la visita de Hiroshima y Miyajima la gente la hace en un día y medio máximo. Ya saben que nosotros somos lentos como tortugas, pero igual como la tortuga siempre alcanzamos el objetivo. Vean, este de por acá es de una escuela en conmemoración pues a todas las víctimas estudiantes. Está la fórmula famosa de Einstein que sentó las bases para la energía nuclear. Algo que casi no hemos visto es la bandera de Japón como que en espacios públicos. Y miren, aquí está izando. ¿Será que no serán tan nacionalistas? Pues yo digo que no, o sea, digo, a comparación de México, que nosotros estamos acostumbrados a ver banderas de México hasta en las iglesias al lado de la Virgen, por todos lados, y aquí, o sea, es muy raro verlas. Este de aquí, amigos, es el monumento a la paz de los niños. Se inspiró en la historia de una pequeñita que murió de leucemia a causa de la radiación por la bomba. Específicamente esta escultura representa la historia de una niña que se llamaba Sadako. Ella creció normal como cualquier otro niño, pero a los 11 años de edad tristemente falleció de leucemia. 10 años después de la bomba, miles de niños se enfermaron de leucemia y murieron a causa de la bomba atómica. Por eso es que se le llamó la enfermedad de la bomba. Si se fijan, hasta arriba viene cargando una grulla y todo alrededor está lleno de grullas de papel. Las grullas son unos pajaritos que en Japón simbolizan longevidad y buena fortuna. Todo esto está formado por grullas de papel. Este está bien bonito. Miren, aquí hay una gigante para que vean la forma y cada año se reciben grullas de origami. No solo son de aquí de Japón, son de todo el mundo. Todo esto representa el deseo para que los niños vivan en un mundo sin guerras. Qué fuerte, ¿no? Miren, este está abierto. Así se ve por dentro. Todas estas son tiras con grullas colgando. Hay una campana en medio del monumento y se toca para honrar la memoria de los niños. Miren, ahí Rubí ya está tocándola. También tiene una grulla en la parte de arriba. También leímos en una de las descripciones que para muchos tocar la campana es una forma de sanar las heridas del pasado. Amigos, y ahora sí tenemos de frente a la cúpula de la bomba atómica. Algunos simplemente lo llaman el domo. Y a pesar de que fue un suceso trágico, el monumento representa la esperanza y la resiliencia de la gente y su capacidad pues para salir de las adversidades. Tan solo hay que ver la ciudad de Hiroshima. Es una ciudad próspera, súper bonita, verde. Yo sinceramente no esperaba algo así. A Rubí le tocó hacer la investigación de este lugar, entonces yo no vi fotos. Y pues como uno se queda con la idea de que después de la bomba atómica solo hubo destrucción y se iba a tardar muchísimo tiempo para recuperarse las cosas, de verdad que yo no pensé que la ciudad iba a ser así. En mi ignorancia yo esperaba otra cosa y la realidad es que es una ciudad súper bonita, grande, moderna. Como dato curioso, este edificio fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y la bomba realmente nunca tocó piso, estalló en el aire como a 600 metros de altura. Eso es lo impresionante de este edificio, que resistió. Este que tenemos acá es un reloj que marca las 8:15, que fue cuando detonó la explosión, y alrededor están escombros de esa fecha pues que sobrevivieron, como quien dice. Bueno, más bien que los dejaron como recordatorio. Entramos al Museo Memorial de la Paz y nos recibe una imagen de cómo era Hiroshima antes de la bomba. Como les decíamos, pues era considerada una ciudad con mucho desarrollo, vivía muchísima gente, por eso fue uno de los motivos por la cual echaron la bomba aquí. 6 de agosto de 1945, 8:15. Pasó a esto. ¡Qué fuerte! Así es como quedó la cúpula. Sí hubo otras estructuras que se mantuvieron en pie, pero Japón solo decidió conservar esta. Así se veía la nube, el hongo, a 6 kilómetros de distancia. Todos estos son como testimonios. Aquí dice que alguien comentó que presenció un color rojo intenso que nunca había visto en su vida. Se dice que la temperatura que se alcanzó en el epicentro llegó a los millones de grados Celsius y en un radio de 2 kilómetros pues prácticamente todo se quemó. Esta ropita pues es evidencia o es lo que quedó de niños que estaban a cierta distancia del epicentro. Esa es una sombra de una persona que estaba parada, sentada en esta pared. Y el calor fue tan intenso que quedó como el rastro, pues la ceniza. Miren, a 1,5 kilómetros del epicentro. Así quedó un triciclo.
Miren cómo quedó esta estatua de Buda, totalmente derretida. También está la historia de Sadako, amigos, la niña que murió años después por leucemia. Ella escuchó un dicho que decía que si doblaba 1000 grullas de papel, su deseo se iba a hacer realidad. Entonces, con esta esperanza, así es como terminó sus días, doblando grullas de papel. También por eso las grullas en el monumento de los niños. Se dice que las dobló en menos de un mes. A los sobrevivientes se les llama hibakusha. Aquí dice que hay pláticas de la familia de los sobrevivientes. Hoy en día, a casi 80 años de los sucesos, todavía hay personas que tienen secuelas, que están viviendo los efectos secundarios de la bomba. Reciben una pensión y todos los servicios médicos gratuitos, y leímos que muchos de ellos son discriminados por otras personas porque tienen miedo, como quien dice, a contagiarse. Oigan, pues esta primera sala la verdad está muy fuerte, muy gráfica. La verdad es que sirve mucho para entender las consecuencias de la bomba hasta la fecha, no tanto el suceso, el día, el momento, sino como millones de personas fueron afectadas, porque a final de cuentas se destruyeron millones de familias. Se murió una hija, una mamá, un esposo, personas se quedaron sin un brazo, sin una pierna, ciegas, con quemaduras. Años tarde murieron también muchas personas a consecuencias de la radiación, y pues como dice José, hasta hoy en día que se vive discriminación, millones de personas. Súmenle a eso no solamente los daños físicos, sino el daño psicológico de toda una nación. Por obvias razones, pues no les grabamos, pero había fotos de personas calcinadas. O sea, sí está muy fuerte la primera sala. Híjole, te pones a leer las historias de las personas o los testimonios de lo que se escuchaba en ese momento y es inevitable sacar la lagrimita. La historia del triciclo, un niñito de 3 años jugando en él, si así quedó el juguetito, imagínense, no sobrevivió esa noche. De hecho, decía ahí que todos los niños de esa familia fallecieron. Justo en esta otra sala habla un poquito acerca del desarrollo de la bomba. Se formó un comité para elegir el objetivo de las bombas y antes de aventar las buenas se tiraron 4 de práctica en las ciudades de Nagasaki, Kokura, Hiroshima y Niigata. Al final se eligió Hiroshima como el objetivo principal y la segunda ciudad donde se aventó la bomba fue Nagasaki. Así quedaron las 2 ciudades después de este impacto por energía nuclear. Wow con el tamaño, amigos. Este es un modelo a escala, pero comparado con las personas se veían de este tamaño. Esta es la de Nagasaki, utilizó plutonio, y esta de acá es la de Hiroshima, utilizó uranio. Medían aproximadamente 3 metros de largo. Y este de acá es el edificio del domo antes y después, como lo vemos hoy en día. Actualmente se está haciendo un esfuerzo por detener el desarrollo de armas nucleares, pero la realidad de las cosas es que surgen tratados, los países entran y salen, conflictos como el de Ucrania y Rusia pues no ayudan mucho que digamos. Y pues a mí me hace mucho pensar, reflexionar, en serio, qué miedo las armas nucleares. O sea, no sé ahorita cuántos países tienen armas y pues, o sea, no, Dios nos salve de otra guerra así de horrible, porque yo creo que se extingue la humanidad. Amigos, pues como les decíamos, el museo sí está bastante fuerte, pero sí vale mucho la pena que entren en su visita a Hiroshima, sobre todo para entender un poquito más acerca de las armas nucleares. Yo creo que todo el mundo hemos escuchado acerca de la bomba atómica, de las armas nucleares, pero no tenemos ni idea, no dimensionamos de la gravedad que tienen, los efectos secundarios y a largo plazo el daño que generan. De hecho, existe una asociación aquí en Hiroshima y Nagasaki que se ha dedicado, número 1, a seguir apoyando a las víctimas de la bomba atómica y número 2, a dar pláticas, a tratar de concientizar acerca de los horrores de las bombas, sus efectos y tratar de abolirlas, eliminarlas. Y justamente este año esta asociación ganó el Premio Nobel de la Paz. Un aplauso para Nihon Hidankyo. ¡Bravo! Órale, miren, todas estas son florecitas donadas por diferentes gobiernos, diferentes países. Hay un comité que también se dedicó como a enverdecer las áreas de Hiroshima. Esta, por ejemplo, fue donada por Países Bajos. Estas rositas de acá son de Reino Unido. ¿Habrá de México? No he encontrado las de México. ¿Dónde está México presente? Wow, ya investigamos. Miren estas como palmeras que están al lado del domo. La asociación se llama Legado Verde de Hiroshima y lo que hacen es propagar las semillas de los árboles que sobrevivieron después de la bomba atómica. De hecho tienen un nombre estos arbolitos, se les llama Hibaku-yu.
Moku. Ahora sí que esta asociación esparce la semilla de la esperanza, y no solamente aquí en Japón, también en otros países. De hecho, ¿se acuerdan en los videos de Argentina? En el jardín japonés había árboles que provenían de estas semillas de los árboles sobrevivientes. Esos que vemos ahí se llaman kaki. Tienen una particularidad porque son descendientes de árboles que sobrevivieron a los bombardeos en Hiroshima, amigos. Fueron un regalo de parte del gobierno japonés. Está interesante empezar a conectar los diferentes lugares que visitas. Yo cuando vi el de Argentina dije, ¿y para qué se traen un árbol de los sobrevivientes acá? Mejor que lo planten allá mismo, seguro les han de hacer falta arbolitos. ¿Y cuál? Hiroshima comparte estos arbolitos con otros países para promover un mundo más pacífico. Wow, presten atención, están dando un concierto también en lenguaje de señas. Oigan, estamos viendo que hay unos cruceritos que te llevan desde aquí hasta Miyajima. Hubiera estado bueno irnos en ese en vez de el transporte, el tren, el metro. Se habla de un epicentro, amigos. ¿Qué significa eso? Es el punto exacto en donde detonó la bomba. Pero bueno, en este caso, aquí hacia arriba, porque recordemos que detonó en el aire. Wow, amigos, miren, aquí andamos firmando un documento que nos pidieron para pedirle al gobierno de Japón que entre al tratado en el que se prohíben las armas nucleares. Sí, claro que sí. Ya nos acercamos al domo. Durante muchos años los ciudadanos pues sí pidieron que lo destruyeran porque pues recordaba un mal momento. Entonces había como un debate de si conservarlo o si destruirlo. Pues al final de cuentas, como se fue reconstruyendo la ciudad y pues todo iba muy bien, tomaron la decisión de conservarlo. Lo que sí es que tuvieron que reforzarlo en su interior. ¿Sí ven? Todas las columnas metálicas. Disculpen mi comentario y la comparación, pero luego se me vino a la mente. En México, una construcción así ya estaría llena de grafitis, sin importar el significado o la importancia histórica que tuviera. ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Tristemente, pero sí. Y toda esta es la evidencia del Momiji. Rápido, en una semanita se pasan y todo se llena de hojitas de colores en el suelo. Amigos, y la pregunta del millón, ¿qué pasa con los niveles de radiación? ¿Es seguro venir a Hiroshima? Y la respuesta es sí, sí es seguro venir. La realidad es que a las pocas semanas de que ocurrió la bomba, los niveles de radiación bajaron a un nivel seguro. Tienen que saber que todas las personas estamos expuestos a la radiación. Tú y yo en este momento estamos recibiendo radiación, pero en niveles seguros. Como quien dice, la radiación forma parte de todas nuestras vidas. El problema es cuando uno se expone a niveles altos. Acuérdense que todo en exceso es malo, y más la radiación. Amigos, pues antes de irnos de Hiroshima venimos a conocer el castillo. Por la bomba fue destruido, pero 13 años después fue construido exactamente igual como estaba antes. Se dice que es como un fénix que renace de las cenizas. Ay, oigan, este taxi nos trajo hasta la puerta del castillo, casi de que nos sube hasta la parte más alta, hasta la torre. Yo me pregunto, ¿cómo le hacen para reconstruirlos fielmente a su diseño original? ¿Tendrán planos exactamente de todas las construcciones? ¿Cómo le hacen? Porque pues no es la primera construcción que vemos que presumen que fue reconstruido exactamente como estaba antes. Entonces ese exactamente es el que me llama la atención. Oigan, está súper padre que se puede entrar al castillo. En total son 5 pisos. Ahorita les enseñamos todo lo que hay aquí. En la entrada pues cobran 370 yens y la señorita del mostrador se sorprendió porque le di las monedas exactas. Ya me iba a ayudar según ella a contar y se las di y me dijo, ¡oh, perfect! Así toda asombrada. Yo creo que al estar acostumbrada a ver a tanto turista mensos como nosotros, yo creo que no sabemos contar los yens. El interior del castillo actualmente es un museo. En este piso, por ejemplo, está toda la información acerca de la construcción y las primeras etapas.
Estas, por ejemplo, son las tejitas que se utilizaron cuando cada clan estuvo al mando del castillo. Es como los partidos políticos. Entra uno, sale otro y ponen sus propios colores y todo eso. Oh, miren, así era el sistema de defensa. Tenías que pasar por agua, luego más agua y al final estaba la torre. Se le llama torre y prácticamente se aprovechaba la altura para vigilancia, para observar al enemigo cuando venía. Entonces los clanes poderosos no ponían castillos en donde sea. Elegían estratégicamente terrenos que les convenían. Miren esta armadura de samurái. ¡Wow! Hay cascos de samurái, amigos. Y los podemos utilizar. ¡Hola! Está bien pesado. Y eso que no tiene como que tantos indumentarias, tantos adornos. ¿Qué tal nos vemos de samuráis? Y mira, el fondo, enséñales el fondo. Estamos protegiendo el castillo. Según Rubí, ¿haz la pose? Esa es la pose de samurái. ¿Qué opinan? Te falta tu katana. Miren, ya nos han tocado varios señorcitos aquí. Son expertos de la historia de Hiroshima y te ayudan y te dan explicaciones gratis. Ellos son voluntarios. Ahí, por ejemplo, le están ayudando a un turista a ponerse el casco. Ellos nos han dado varios datos curiosos. Esta de aquí es una representación en vivo de los guardias que se dormían mientras hacían vigilancia. A ver, ¿qué están vigilando? Es como una casita de té. Está padre que hay información acerca de los samuráis. Estamos aprendiendo que vivían en condiciones muy diferentes que el resto de la gente. A los samuráis les daban espacios o casas más grandes que a los ciudadanos comunes y corrientes. Y normalmente sus casas estaban cubiertas de tatamis, así como esta habitacioncita. De hecho, esta es como una representación de una casita de samurái. Las habitaciones principales son las que normalmente tienen rollos colgados en la pared. Y por ejemplo, una casa de un civil es como esta, no tiene tatami el piso, es pura madera. Y vean, esos que parecen como banquitos en realidad son como mesas individuales. Se sentaban ahí los campesinos, ponían su platito y a comer. Wow, miren, así es como se hace una katana. Parten de esas rocas con metales, los hacen como laminitas y los ponen como en estos moldes largos para empezar a calentarlos y darles la forma alargada hasta llegar a las espadas japonesas, las katanas. Normalmente se asocia a los samuráis con las katanas, pero también eran muy buenos con otras armas como las flechas, el arco. Oiga, nos está encantando este museo porque hay muchísimos objetos originales de que las katanas, los trajes, los cascos, muchas otras cosas en torno a los samuráis. Aquí uno sí se puede dar una idea pues de cómo eran y lo padre es que puedes tomar fotos y videos. Vean la parte de atrás de un casco de samurái. Podemos agarrar una katana real, amigos. A ver. Sí está pesada, amigos. Normalmente pesaban alrededor de 1 kilo, 1 metro de longitud. Y los samuráis no solo traían una espada, traían esta larga y aparte una pequeñita. Entonces imagínense andar cargando con eso todo el día. Este es el samurái venado. Y llegamos al último piso. ¿Qué tal la vista? Está súper padre porque se ve como todo el agua que rodea el castillo. Sí, está altito, ¿eh? Tenemos muy buena vista desde aquí. ¿Ya viste? Está como cuarteado, todo es de madera. No se caerá esto. Está fresquecito, está fresquecito. Uy, empezó a llover, amigos. Allá al fondo está el domo de la bomba. ¿Sí lo alcanzan a ver? Está cerquita de donde hizo explosión, por eso se destruyó todo el castillo. Oigan, y a todo esto, ¿por qué eran tan respetados o por qué querían tanto a los samuráis? Primero que nada, se regían por un código de ética llamado el Código Bushido, el famoso camino del samurái. El honor y sobre todo la lealtad era lo más importante. Tenían lealtad absoluta con su líder al grado de sacrificar su vida por ellos. ¿Y cómo estaban organizados? Pues el shogun era el líder militar de todo Japón, el que gobernaba en nombre del emperador. Acuérdense que el emperador solamente era como un título, era la imagen del imperio, pero hasta ahí. Entonces el shogun tenía sus señores feudales, esos se llamaban daimyo. Daimyo. La verdad no estoy seguro cómo se pronuncia. Daimyo. Me suena bien daimyo. Entonces estos señores, los daimyo, eran los líderes de los samuráis. Eran quienes los contrataban y pues les daban todas estas facilidades y buena manera de vivir. Oigan, Rubí subió hasta el 5º piso porque se nos olvidó sellar y no era en el 5º piso el sello, era acá abajo. Nos va a colgar ahorita que llegue. No.
Aquí estaba el sello. No, pero ese está más padre, mira. A ver, ¿esto sí valió la pena los 5 pisos? Pues eso espero. Ah, sí está más grande, sí está más grande. Está chiquito. Pues muy bien, gracias, bebé, por rifarte por la banda. Pues bueno, le ponemos los dos, ¿verdad? A ver. Es que uno es de frente y otro es de ladito. Están bonitos los dos. ¿Qué tal, Un ninja y un samurái custodiando aquí el castillo. Ahí por si alguien se quiere pasar de lanza. ¡Haz allá! ¡Uah! ¡Ah! ¡Oh, qué bonita plantita! Me recuerda al maguey y al quiote que brota. Así se ve el castillo desde fuera. Mide 27 metros de alto y antes era considerado un bien histórico. Hasta que se derrumbó, le quitaron el título y no se lo han vuelto a dar, a pesar de que se hizo igualito a como estaba. Entonces, en resumen, ahí adentro es donde vivía el daimyo, el señor feudal, y los guerreros samuráis de más alta clase. Como quien dice, tenía sus guardias protectores ahí mismo dentro del castillo. Y los samuráis vivían con todo y sus familias. Vean esto, pastito, 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 pastito. Y aquí hay un caminito de pura tierra que seguramente es donde los turistas pasan, caminan y tomamos la fotito. Que bueno, ahí mismo adentro en el castillo, el guía ayudante turístico nos recomendó que nos viniéramos para acá porque se veía bien. Miren Rubí cómo trata mal a su suegra. La hace que se siente en el suelo para tomarnos la fotito. ¿Qué opinan de eso, amigos? ¿Es buena fotógrafa por lo menos? Sí, muy buena. Ya verán la foto. Gracias, abuelita. Miren, aquí abajito hay otro protector del castillo. Muchos amiguitos de color blanco y naranja y amarillo. Datos curiosos, amigos, del pez koi es que, aunque se asocia con la cultura japonesa, realmente provienen de China. Y son carpas comunes y corrientes, pero a lo largo de muchos años, por crianza selectiva, han dejado los pececitos que agarran este tipo de colores. Están volteando a ver porque saben que posiblemente les dé alimentos, vean. Voltean hacia arriba. De hecho, se dice que reconocen a su dueño, a la persona que lo alimenta. ¿Sabían que hay concursos de belleza del pez koi? Les contamos la anécdota que nos pasó ayer. Seguimos retando la seguridad acá en Japón. Cuando nos bajamos del Shinkansen de Hello Kitty, por estar haciendo videitos y fotitos, olvidamos en la estación la mochila con la laptop y las memorias de todo el contenido que ya creamos durante 3 semanas en Japón. Y no nos dimos cuenta hasta en la noche que íbamos a cargar los celulares y la mochila, no, pues la dejamos en la estación. ¡No! Ya eran como casi las 10 de la noche. José Luis se lanzó a la estación y ¿qué creen? Es que solo en Japón ocurre esto. Estaba la mochila en cosas perdidas. No se la dieron porque ya estaba cerrado, así que vamos a ir al ratito por ella. Pero no saben, el susto de nuestras vidas. O sea, imagínense haber perdido el contenido de estas 3 semanas. No. Cuando llegué ya me tenían bien identificado. Me dieron un folio con el que teníamos que pasar por la mochila. Nada más di mi nombre y me dijeron, sí, nosotros la tenemos. También cañones. La verdad, ayer yo ya no estaba tan asustado. Dije, sí sale. Ya después del susto del otro día de la cámara. Pero bueno, por si las dudas, mejor no reten al sistema, amigos. Ya es la segunda vez que pierdo algo. Yo fui el que dejé la mochila ayer. La cámara, ya ven, yo también la dejé. Sí es seguro, la gente muy honesta y todo, pero mejor cuiden sus pertenencias. Y ayer por todo ese show ya ni les enseñamos el pescadito. Ya está bien aplastado, pobrecito. Ojalá que todo sirva, pues vamos a probarlo. Huele rico, ¿Está bueno? Teníamos la duda que era el custard y sí es como pues, una cremita, una tipo natilla. Japón come pescado aunque no sea pescado. Amigos, pues bienvenidos a nuestra miniatura de habitación. ¿Quieren room tour? Sí. Entramos y ya se acabó la habitación. A la entrada hay que dejar los zapatos. Ahí están las chanclas, bebé. Aquí están, mira. Son azules. Son azulitas. Estas ya no son las típicas blancas que nos han dejado en todos lados. Bueno, por lo menos. Y bueno, aquí tenemos el baño. Es una cama matrimonial. Tenemos un pequeño silloncito. No, ni de chiste cabe alguien ahí. Frigobar, tetera, pañuelos, una libretita para anotar. De este lado es como un ventilador, la televisión y estamos en el piso 12. A ver. ¿Ven algo interesante? ¿Quién es ese Pokémon? ¡Es Sofía-chan! Y el baño es igualito al hotel en donde nos quedamos en Kioto, como prearmado
paredes de plástico como si estuviéramos en un tráiler. Inodoro inteligente, lavabo y la tinita. Miren, con la misma llave te lavas las manos y llenas la tina. No puede faltar la regadera de mano. En todos los baños, absolutamente todos los baños, siempre tienen regadera de mano. ¡Hora, Sofía! No le muevas al excusado. Secadora para el cabello, cepillo de dientes y pasta de dientes. Y pues champú, acondicionador y jabón para el cuerpo. Yo creo que los japoneses tienen muy buena higiene bucal porque en todos, absolutamente todos Airbnbs, en la casa de la viejita donde nos quedamos, en todos los hoteles siempre nos han dado tanto cepillo de dientes con pasta dental. Y pantuflas también, en todos. La verdad es que prácticamente esta es la realidad de todos los cuartos de hotel en Japón, amigos. Son espacios muy pero muy pequeños donde a veces uno ni siquiera alcanza a abrir la maleta en el suelo. Tiene que ponerla arriba de la cama. Miren, Rubí la tuvo que poner arriba de los sillones. Y este está decente, ¿eh? Aquí fácilmente se puede abrir. De hecho, este hotel es una cadena y esta línea en donde nos quedamos, pues no es la premium, pero sí es superior a lo normal. Hay más básico que esto todavía. Pues ya en la estación de metro nos han sorprendido bastante que hay un mundo adentro de las estaciones. Muchísimos restaurantes. Esto es una locura, amigos. Productos y productos por todos lados. Muestras, comida, galletitas. Wow. Y sobre todo el béisbol como que está muy presente en este lugar porque hemos visto demasiadas cosas de béisbol. Más que en otras ciudades. Pero yo me dirijo a recoger mi mochila con la laptop, amigos. Aquí está el área de Lost and Found. Pues denle gracias a la seguridad y sobre todo a la honestidad de Japón de que estamos publicando todos los videos. Se logró, mochila de regreso. Ahí estaban todos los videos, todo. Regla básica en Japón, amigos. Ustedes no abran la puerta trasera de los taxis, se abre en automático. Tienen como una palanquita que ellos jalan cuando quieren abrirla. Bueno, y estas están más modernas, esta sí es eléctrica. Y también se cierra solo, miren. ¡Oh, magia! Ahí va. ¿Vieron? Pues ya regresamos al hotel y vean el área de desayuno donde nos echamos taquito en la mañana. Bueno, arrocito se convierte como en un tipo estudio. Como las habitaciones son muy pequeñas, por ejemplo, si alguien quiere trabajar, pues se viene y se sienta acá. Hay conexiones para la computadora y todo el rollo. Muchos hoteles tienen este concepto. Aquí le llaman Comfort Library Café. Y miren, todas estas mochilas son o de personas que van a salir o de personas que van a entrar al hotel. Y ahí se quedan, ahí no pasa nada, es totalmente seguro. La mayoría de los hoteles puedes hacer esto, dejarlas, irte a turistear y luego ya en la tarde regresar por ellas y llevártelas. Digo la mayoría porque hay algunos que no tienen el servicio. Cuando hagan la reservación de su hospedaje, chequen toda la descripción. Amigos, pues hora de comicenar. Nos venimos a un curry que al parecer es una cadena, se llama Koko Ishibanya. Yo me pedí udon con curry y cerdo y unos ajitos picantes. Pedimos por acá pan, nan con cebolla y queso. Mi mamá se pidió un curry con queso y Rubí curry con verduras. Ya saben que Rubí siempre bien verde. Y la bebecita, arrocito y pancito con queso. Pues provechito, ya tenemos un chorro de hambre. Oigan, pues está bien bueno. ¿Sí o no, bebé? Estamos diciendo que de todos los que hemos probado, este ha sido el más rico, ¿eh? La verdad, por ser como tipo cadena, sí dijimos, a lo mejor no va a estar tan bueno, pero sí está bien bueno. Muy recomendado y es picante. Lo puede personalizar uno al nivel de picor que quiere. Nosotros le pusimos nivel 3 y sí está picosito. Y estos ajitos. Sí, los ajitos fueron una chulada. ¿Quién es esa niña tan preciosa que trae su gorrito y no se ha quejado, pues con frío no te quejas, ¿verdad, niña?